Doy gracias a Dios por sus vidas, amados. Qué bueno que están aquí. Hoy, yo creo que para todos es conocido que iniciamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Y como Semana Santa, ¿cuántos? Bueno, creo yo que tú conoces lo que es la Semana Santa. Pero antes, quiero darle la bienvenida a todos los que nos ven de aquel lado de la pantalla, de aquel lado de la cámara. Sean bienvenidos, qué bueno que ustedes también toman la decisión de vernos, de crecer en la palabra de Dios. La manera de andar dignos en el Señor es esa, crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y te decía sobre la Semana Santa, entonces todos conocemos que hoy inicia, sabemos que hoy le llaman el Domingo de Ramos, y es correcto, porque si tú te acuerdas, porque tú lees la Biblia, porque los cristianos nos aferramos a conocer la palabra de Dios, a conocer a Jesús para tener una relación con Él, ¿está bien? Entonces, sabemos que Él un día domingo entró en aquel burrito a Jerusalén y aclamado por toda la gente. Hosana al Hijo de David, decían. Entonces, hoy damos inicio a esa Semana Mayor, llamada Semana Santa. ¿Y sabes por qué Semana Santa? Porque la Semana Santa es apartada de todas las demás semanas. Y si tú te acuerdas, nuestro Dios desde el principio quiere que tú y yo, sus hijos, seamos santos. Por ahí el libro de Levítico nos habla en 11:44 y 45 que tú y yo debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Y por ahí dice en el 45, el verso 45 del capítulo 11, que nosotros fuimos rescatados de Egipto. ¿Y qué representa Egipto para nosotros? Esclavitud. Entonces nosotros somos rescatados de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Del pecado. Porque Jesús lo dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y pecado es aún la ira y el enojo. Dios no quiere nada de eso. Entonces, Él quiere que no nos contaminemos aún con todo eso, con el pecado. Por eso hoy vamos a conocer algo sobre la Semana Santa. Decíamos, Él nos llama a ser santos porque Él es santo. Entonces, si la Semana Santa es santa, precisamente, entonces es separada para que nosotros conozcamos de Él. ¿Qué tenemos que conocer de Él? Bueno, ¿qué sucedió? Sabemos que en la Semana Santa nos muestra la Biblia la pasión de Cristo. Decíamos la entrada a Jerusalén en aquel burrito aclamado como el rey de los judíos para finalmente terminar aquel viernes en la cruz. ¿Sabes? Jesús es la única persona en la historia que dividió la historia. Nuestro calendario marca que hoy es 10 de abril 2022. Pero la historia de la humanidad no es a partir de hace 2022 años. Ahí inicia el nacimiento, ahí divide la historia. Jesús en su nacimiento es antes de su nacimiento y después de su nacimiento. La historia del ser humano, la historia de la humanidad. Pero debemos entender una cosa. El único ser humano nacido en la tierra que festeja su nacimiento, la humanidad es Cristo. Todos festejamos la Navidad en diciembre, aunque no nació en diciembre, pero se festeja en diciembre, gloria a Dios, porque todos elevamos nuestro rostro al cielo. ¿Cuántos nos decían de niños? Mira, ahí están los tres reyes, hay tres estrellas y por un lado otra.
Esos son los 3 reyes magos y nosotros bien creídos, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Que en diciembre festejamos la Navidad también de Él. Pero déjame decirte, la vida de Jesús, ¿por qué debe impactarnos a todos nosotros? Porque nosotros debemos conocer que Él bajó del cielo, no para traernos una religión. Jesús no vino a traernos una religión. Jesús no vino a decir, mira, tú sé católico, tú sé mormón, tú sé testigo de Jehová. No, Él dijo, conóceme. Mira, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo que tú hagas en tu vida. Conóceme. Él dijo, aquellos escribas y fariseos, porque la escritura me parece que habla de mí y en ella encontrarás salvación. Así dijo Jesús. Entonces hay que conocerlo. Entonces Jesús vino a la tierra no a traernos una religión, vino a traernos vida eterna. ¿A quiénes? A ti, a mí, que le conocemos, que lo aceptamos, que lo recibimos como Salvador y Señor. Cristo vive en tu vida. Cristo vive en tu corazón, de veras. Tú ya lo aceptaste y lo reconoces como eso, como el Salvador que es. O nada más como le dijo a los fariseos, ustedes de sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que entenderlo. Cristo debe reinar en tu vida y debe ser manifiesto, que tus acciones deben corresponder a quien dice ser un cristiano, verdadero hijo de Dios. Porque los cristianos, los hijos de Dios, seguimos el ejemplo de Jesús. Cristo vino al mundo a morir, porque Él nació para morir, para rescatarnos de la maldad, del pecado. Porque solo la justicia de Dios sería satisfecha con la muerte de Cristo. La paga del pecado es muerte. Y a eso Él vino, a morir por todos nosotros. Entonces tú testifica al mundo incrédulo, al mundo desesperado, sumido en el pecado. Testifícale. Hace un momento decía mi hermano, los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos de qué preocuparnos. Todos los días hay un plato que comer en nuestra mesa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios provee. Está escrito que Él es el que nos da la vida, el aliento y el sustento, porque nosotros lo buscamos y esa es la razón. Entonces, si esto es así, ¿por qué me voy a preocupar yo por lo demás? Él ya está preocupado por satisfacer nuestra necesidad. Entonces, esa es la razón por la que tú y yo debemos buscar a nuestro Salvador. Es verdad que todos los que nacimos aquí en la tierra nacemos en pecado, pero hemos sido rescatados por la gracia de Cristo. Él pagó el precio de nuestra maldad. Y vamos a recordar qué fue lo que sucedió cuando Él ya estaba preso. Trajiste tu Biblia. Vamos a recordar y vamos a darle lectura a Marcos capítulo 15, todo el 15 y hasta el 16 en el verso 8. ¿Está bien? No te levantes el día de hoy para que sostengas tu Biblia. A ver, levanta la mano. ¿Quién no tiene Biblia? 1, 2, 3. Se pierden mucho, 4. Se pierden mucho. Yo les animo que traigan su Biblia. Acuérdate, yo cuando leía a Moisés 4:17 del libro de Éxodo, él le dijo al Señor, no se te olvide tu vara porque con ella vas a hacer milagros. Hay que traer nuestra Biblia. Sí es bueno el celular, pero te animo
a que mejor lo hagas en tu libro, en la Biblia escrita. ¿Sale? Vamos a darle lectura al capítulo 15 de Marcos hasta el capítulo 16 y el verso 8. Y lo vamos a hacer con detenimiento, entendiendo qué es lo que hay. Dice este capítulo 15 de Marcos: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos!, le decían, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, las 9 de la mañana, recuerda, la hora tercera, las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo,
Se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 12 del día, 3 de la tarde. Hora sexta, 12 del día, hora novena, 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Oh Dios, maravilloso eres tú. Eso fue lo que tú sufriste por nosotros, Dios. Pagaste el castigo de nuestra maldad, sufriste el castigo de nuestra maldad. Ese fue el grande amor que tuviste por nosotros, Señor. Como está diciendo la Escritura, fuiste golpeado, escupido, negado, Señor, y aún calumniado y maltratado de tal manera que no hay palabras que puedan describir todo lo que sufriste. Oh Dios, cuando tú, Señor, dando una gran voz, expiraste, entregaste tu vida. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Él, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro
que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bendito seas tú, Señor, por lo que tú padeciste en la cruz. Esta es lo que narra, la historia de lo que narra Marcos con respecto a lo que sufrió por ti y por mí y por todos los que amamos, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para nuestra libertad. Y si tú lo entiendes, entonces tú debes vivir de una vida diferente, de manera que alegremos el corazón de nuestro Dios. Porque la paga del pecado es muerte, y Él quiso morir por nosotros. La crucifixión de Jesús es la culminación de la redención de todos nosotros, de la historia de la redención. Es el cumplimiento del plan divino de nuestra salvación. La obra de la cruz. Cuando Cristo fue a ella, llevando todos los pecados del mundo, satisfizo completamente a nuestro Dios. Dice Isaías 53:12 que Cristo Jesús derramó su vida hasta la muerte, llevando todos nuestros pecados a ese madero de la cruz. Pero debemos entender una cosa. En la cruz también, es decir, en la crucifixión de Cristo, la maldad del ser humano alcanzó su máxima expresión. La ejecución de nuestro Salvador fue la manifestación más vil de la maldad humana en la historia de la humanidad. La depravación del hombre fue manifiesta en la crucifixión de Cristo. Si tú te fijaste, a través de Marcos, alcanzamos a escuchar ahí, a estar leyendo 15 y 19, que le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas se burlaban de él. Yo creo que esto está cortito a lo que físicamente debe haber sufrido por nosotros, lo que se describe aquí. La muerte de Jesús en la cruz fue la revelación que Él nos da de su amor lleno de misericordia por nosotros. Mira, la maldad del hombre, poco después de su nacimiento, quiso asesinarlo. Si tú te acuerdas, Herodes. La maldad del hombre lo traicionó. ¿Quién lo traicionó? Judas. ¿Quién lo negó? Pedro. Fue arrestado, calumniado, maltratado y, como vemos, escupido, golpeado. Todo sucedió. Pero en la cruz se manifestó la maldad más perversa del ser humano. Los enemigos de Jesús lo odiaban tanto que yo creo que hasta matarlo parecía decepcionante, porque el matar a Jesús terminaba con el odio, con el rencor que querían arrojar sobre Jesús. Si tú recuerdas, aún en su agonía de la cruz, cómo lo trataban, cómo lo maldecían, todo lo que hacían sobre él. Alguien escribió lo siguiente y te lo quiero leer. Dice: aquel que colgó la tierra en el espacio fue el mismo colgado en un madero. Aquel que fijó los cielos fue fijado con clavos.
El que creó la tierra debió aguantar sobre un árbol. El Señor de todo fue sometido a vergüenza en un cuerpo desnudo. Dios lo entregó a la muerte. Fue fijado con clavos. El que creó la tierra debió aguantar sobre un árbol. El Señor de todo fue sometido a vergüenza en un cuerpo desnudo, decíamos. Dios lo entregó a la muerte, pero a fin de que no se le pudiera ver, las luminarias se apagaron y el día se oscureció, porque mataron a Dios, quien colgaba desnudo de un árbol. Este es aquel que hizo el cielo y la tierra, y que en el principio, junto con el Padre, formó al hombre, quien fue anunciado por medio de la ley y los profetas, quien tomó forma corporal de una mujer, quien fue colgado de un árbol. Ese es Cristo Jesús. Ese es aquel que nos redimió. Ese es aquel que nos dio libertad, el perdón de nuestros pecados. Y si hoy caminamos en su gracia, debes estar tú seguro, tú segura, que el camino que llevamos es el de regreso a nuestra casa, porque no debemos aferrarnos. Nosotros no somos ciudadanos terrenales, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y Él dijo: en la casa de mi Padre ya está esperando tu habitación y la mía. Ya está preparada y adornada por nuestro Dios, esperando el momento de nuestra partida. Porque nosotros no debemos aferrarnos a esto de aquí. Yo creo que todos hemos visto cuando una persona parte, no se lleva nada. Lo material aquí se queda. Porque nosotros somos seres espirituales y lo entendemos, que vivimos en una morada terrestre, carnal, que muchas veces nos traiciona y que la cual debemos crucificar. Entonces, si nosotros lo hemos entendido, ansiamos, decía el apóstol Pablo, el estar ya en su presencia, porque cuando estemos en su presencia se acabará todo. Ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá que trabajar, solo el gozo de nuestro Dios y Señor. ¿Por qué? Porque ese es el destino que nos espera. En aquel entonces, cuando Dios le advierte: no comas de eso para que no mueras. Bueno, hoy morimos. Y un día tenemos que dejar este cuerpo. Porque lo que es de la tierra volverá a la tierra y el espíritu volverá a Dios. Y nosotros vamos a ir allá. Entonces, preocúpate por hacer las cosas bien, para ir nosotros a la presencia de nuestro Dios, y cuando lleguemos ahí, Él nos diga: este es el lugar que te corresponde. Venid benditos de mi Padre, dijo Él, porque este lugar ha sido preparado para todos nosotros. Y yo lo creo. Así es que te animo a que luchemos por eso, porque luchamos contra un enemigo que no lo conocemos, o mejor dicho, que no lo vemos, pero que sí le conocemos. No le vemos, porque no le puedo dar un gancho al hígado, pero cuando doblo mis rodillas, entonces sí se lo doy. Y cuando camino en obediencia a nuestro Dios, Él sabe que está vencido. Por eso debemos ser llenos de la palabra de Dios, porque Él dijo que su palabra es espíritu. Y si la palabra es espíritu, entonces cuando yo me lleno de la palabra de Dios, su palabra viene a habitar en mí. Y si la palabra es espíritu, entonces el Espíritu de Dios viene a habitar en mí.
constituyéndome, o sea, es decir, haciéndome con un privilegio hijo de Dios y mi cuerpo un templo de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Pero por increíble que parezca, recordando otra vez la historia de la crucifixión de Jesús, a pesar de aquellos crímenes tan crueles, tan atroces, de aquellos hombres culpables que llevaron a la muerte a Jesús, no fueron consumidos por la ira de Dios. No fueron consumidos por la ira de Dios, sin que ellos lo supieran. Cuando asesinaron a Jesús, este hecho era un medio indispensable para que se cumpliera, para el cumplimiento del plan divino de salvación de todos nosotros. Nuestro Dios Padre reemplazó las acciones perversas de estos hombres para lograr sus propósitos de salvación para todos nosotros. Por eso es que Él tenía que morir. Y el Dios Padre lo hizo de esa manera. Él ya tenía su propósito. Dice en el libro de los Hechos 4, 27 y 28, el apóstol Pedro hablando y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes y Pilato, con todos los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, ya estaba en el plan de Dios la muerte de Cristo. Cristo tenía que morir por nosotros. Decíamos, la paga del pecado es muerte, entonces tenía que morir alguien. Y Cristo vino al mundo a morir, porque Él nació para morir, para pagar por nuestra maldad. Y cuando estaba crucificado Cristo en aquella cruz, cuando sucedieron todas aquellas cosas, que hubo el terremoto, el temblor, que hubo oscuridad, que los muertos se levantaron, Dios Padre estaba llegando a ese momento, pero no estaba viniendo a salvar a Cristo de los malhechores que le habían hecho todo eso. No venía a eso. Él venía a castigar a Jesús en favor tuyo y mío, porque tú y yo somos malhechores, porque nuestro ser está lleno de maldad. Y cuando recibo a Cristo, cuando recibes a Cristo, entonces esa gracia viene a lavarnos de esa maldad. Por eso Cristo quiso permanecer ahí. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla, pero tengo poder para tomarla otra vez. Entonces, Dios Padre llegó en ese momento para que tú y yo hoy tengamos el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que tú tienes que entender. Yo tengo que entender todo eso. Por lo tanto, dice Isaías 53, 10 y 11, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Todo lo hizo porque era el plan de redención, de salvación de todos los que creemos en Él, de todos los que lo aceptamos. Él quiso hacer todo eso, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, a fin de que como fruto de aflicción de su alma pudiera justificarnos a todos nosotros, porque Él llevó nuestros pecados a la cruz. Eso fue lo que hizo por todos nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta 3:18, el justo fue sacrificado por los injustos como sustituto por todos nosotros. Él pagó el precio de nuestra paz, de tus pecados, de tu maldad, de mi maldad, de mis pecados. Él los pagó
en ese momento. Nosotros hemos sido ya redimidos porque Cristo ha mostrado su amor. Él se hizo maldición por todos nosotros para poder redimirnos del castigo de la ley, porque es muerte. Gálatas 3:13 lo dice. Él se hizo maldición por todos nosotros para redimirnos de la ley, del castigo que significa la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Oh Señor, maravilloso eres tú. La resurrección de Jesús debe ser para ti, para mí, el acontecimiento maravilloso de redención, y tú debes tomarlo tal cual, porque es la promesa gloriosa, es la piedra angular del evangelio. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, es la garantía de nuestra vida eterna para todos los que lo aceptamos. ¿Me estás escuchando? Es la vida eterna. Esta vida, no te aferres a esta vida terrenal. Busca lo celestial, busca lo espiritual. Y eso es lo que tenemos que entender todos nosotros. Allá nos espera una eternidad. ¿Cuánto puede vivir una vida, por muy longeva que sea? ¿100 años? ¿120 años? Y ya está causando lástimas, yo creo. Yo le digo, Señor, que yo no le cause lástimas ni nada. El día que ya sea necesario, Señor, ayúdame que cierre los ojos y ya no los vuelva a abrir, porque ya sé que me voy con Él. Si es que sigo caminando de la mano de nuestro Dios, caminemos de la mano de nuestro Dios, para que lo podamos nosotros hacer. Mira, la resurrección, sin la resurrección de Cristo, la cruz no tendría sentido. No habría salvación por nuestros pecados. Pero Cristo resucitó y la cruz tiene todo ese sentido de perdón, de salvación para todos nosotros. Y el apóstol Pablo, mira lo que dice en 1 de Corintios 15, te cito, en el verso 14, me brinco al 17, al 20 y me regreso al 19. Te repito, 1 de Corintios 15, me voy al 14, al 17, al 20 y al 19, en ese orden. Dice la escritura en 1 de Corintios, verso 14, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Me brinco al 17 y dice, y si Cristo no resucitó, entonces estamos todavía sumidos en pecados. El 20, pero debido a que Él resucitó, Cristo resucitó. ¿Qué dice el verso 19? Tenemos la esperanza en Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo, tanto para esta vida como para la venidera. Cristo es nuestra esperanza y Él es fiel a su promesa. Desde el principio dijo Él, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque Él lo dijo y lo hace, y está escrito, y la palabra de Dios es verdad. Entonces, Cristo en la resurrección hizo valer, por la resurrección de Jesús hizo valer la obra de su Hijo en la cruz. Y afirma de manera definitiva que la justicia de Dios fue totalmente satisfecha a través de la muerte expiatoria de Jesús. Porque tú y yo, dice Pablo en Romanos 4:25, ya hemos sido justificados. Tú y yo ya hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. El Hijo de Dios fue Cristo Jesús entregado por todo eso para justificarnos. Entonces, si hemos sido justificados, porque Cristo vive en tu corazón, entiéndelo. Hemos sido ya perdonados.
Y Él es fiel a su promesa, decíamos. Él dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tu pasado. Si tú ya recibiste a Cristo, tu pasado queda atrás, porque ahora es una criatura nueva que vive en Cristo Jesús. Y tú tienes que entenderlo y creerlo. Eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Por eso tienes que caminar como Él quiere. Confiesa a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Confiésalo. Dile con tu boca eso. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor que eres. Y te doy gracias porque tú perdonaste mis pecados en aquella cruz. Con eso basta. Pero que tú lo creas en tu corazón. Que no lo hable tu boca, sino lo hable tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Hazlo audible, porque mira, Dios conoce lo que yo pienso, pero Satanás no. Y si tú no lo dices audible, Satanás va a decir cuando esté con Cristo, yo no escuché que Él haya dicho que tú eres su Salvador, por lo tanto, Él sigue en la maldad. Entonces tenemos que confesar en voz audible que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas. Por eso confiésalo, diles, cierra tus ojos en este momento y solamente dile, Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida, porque tú perdonaste mi pecado, quisiste estar en mi lugar en esa cruz y dejaste el castigo que tú sufriste en esa cruz por mi causa y te levantaste de la muerte para darme vida eterna. Si tú lo dijiste creyendo, eres el verdadero Hijo de Dios que ha sido justificado y que ha sido perdonado porque Cristo nos ama tanto, que es el amor que tiene por todos nosotros. Y si hemos sido justificados, porque cuando recibimos a Cristo somos justificados, cuando de verdad nosotros nos entregamos a Él, entonces déjame decirte, un día vamos a recibir ese cuerpo glorificado como el de Él, como el de Cristo. Cuando Cristo fue glorificado, Él podía caminar y la pared ya no le era una imposibilidad de trasladarse. Así también nosotros recibiremos un cuerpo glorificado para vivir, ¿dónde? En la presencia del mismo Dios, en la presencia de nuestro Dios para siempre. Dice el apóstol Juan en su primera carta 3:2, ahora somos hijos de Dios. ¿Lo puedes repetir? Decirle, ahora soy hijo de Dios. Escúchame bien, diablo, ahora soy hijo de Dios. Porque Cristo Jesús pagó mi maldad y ahora vive en mí y me da el privilegio de llamarme hijo de Dios. Oh Señor, gracias, gracias. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, dice el apóstol Juan en su primera carta 3:2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es el día que ya estemos en su presencia. Por eso anhelemos estar en su presencia. Cristo Jesús murió en esa cruz a las 3 de la tarde de aquel viernes, porque dice que fue la hora novena. La hora novena, la hora primera 7 de la mañana. La hora tercera, 9 de la mañana. La hora sexta, 12 del día. La hora novena, 3 de la tarde. Cristo murió a la hora novena, 3 de la tarde. Y estuvo ahí y ese mismo día fue sepultado. Permaneció el día sábado en la tumba para el domingo en la madrugada levantarse de la muerte. Y cuando iban aquellas mujeres con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, ya no lo encontraron. Dice,
Marcos 16, 5 al 6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Sigo con el 7. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él les dijo. Aquí está lo que todos nosotros debemos conocer y saber, y yo creo que tú lo sabes, porque tú estudias la Biblia. Y yo creo que tú estás en eso. Que esta Semana Santa debe ser apartada para estar en relación con Él, para reflexionar, para darnos cuenta de que qué importa que el mundo esté temblando, que los males se quieran salir, porque hoy se quieren salir los males ya de su lugar. ¿Qué importa qué esté sucediendo afuera si Dios conmigo? No hay nada contra mí, porque Dios lucha mis batallas. Entonces, tú y yo tenemos que entenderlo. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, Él estará siempre con nosotros. ¿Te acuerdas de aquel pasaje de Segunda de Reyes 20? Cuando Ezequías estaba tirado en cama, llega el profeta Isaías y le dice: arregla tus cosas porque vas a morir. Y es todo lo que le dice Isaías. Pero él se voltea de la cama, porque está tirado enfermo, se voltea hacia la pared. Y entonces empieza a clamar Ezequías con un corazón humillado ante el Señor. ¿Y qué le dice? Señor, acuérdate que yo hago y que he hecho siempre lo que a ti te agrada. ¿Por qué? Pero estaba clamando, llorando. Aún no salía Ezequías de la casa, Isaías de la casa de Ezequías, cuando el Señor le habla a Isaías y le dice: regrésate. Y mira con qué palabras le dice a Isaías, refiriéndose a Ezequías: y dile al príncipe de mi pueblo que le doy 15 años más de vida, porque yo he escuchado su oración y se humilló delante de mí. Y no solo eso, dile que voy a resolver todos sus problemas. ¿Cómo ves? Todo porque él hacía lo que Dios le pedía. Tú y yo estamos haciendo lo que Él quiere. Cada quien lo sabemos. Hoy es tiempo, mientras haya vida, es tiempo de arreglar nuestro camino. Yo te animo a que tú lo hagas. Y que ahora que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, te levantes en fe y tú también puedas decir: sí, Señor, yo hago lo que tú quieres y sé que tú lucharás mis batallas. Ponte de pie y empieza a agradecerle a Él lo que Él hizo por nosotros. Siendo la hora 9, gritó a gran voz. ¿Te acuerdas que el apóstol Juan en 19:30 dice que lo que él gritó en ese momento, proclamando la victoria, él decía: consumado es? Él dijo: consumado es. Y cuando dijo consumado es, dijo: ya lo hice por ti, porque te amo, porque lo quise hacer para redimirte,
porque ya he perdonado tus pecados, porque yo quise morir por ti. Eso es lo que estaba diciendo, consumado es. Y cuando dijo consumado es, inclinó su cabeza, porque su espíritu dejó su cuerpo. Oh Señor, eres maravilloso, porque ese es el amor que tú tienes por todos nosotros. Obra con poder en cada uno de mis hermanos que estén entregando su corazón hoy a ti, Señor. Que ellos de verdad, Padre, porque tú conoces lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que mis hermanos aquí presentes y aún lo que los están viendo, Señor, detrás de la cámara sienten y saben lo que todos te necesitamos, y que te damos la gloria porque tú quisiste saldar el castigo de nuestra paz, Señor. Tú sufriste por nosotros el castigo, moriste, porque la paga del pecado es muerte, y tú moriste por todos nosotros. Obra en el corazón de mis hermanos, Señor, y lávales con tu sangre, y que cuando salgan de aquí, Señor, sean diferentes, porque tú ya pagaste, Señor, y aún las heridas que sufriste son para restaurarnos, para sanarnos, porque tú estás vendando nuestras heridas, trayendo sanidad a nuestro cuerpo, sanidad física, sanidad espiritual, porque somos sanos, porque tú ya nos sanaste, Señor. Somos salvos porque tú nos salvaste, y ahora te pertenecemos, ahora somos hijos tuyos, somos hijos de Dios, y vamos a dar testimonio a un mundo necesitado de ti, a un mundo sumido en el pecado, Señor. Con nuestra conducta y comportamiento vamos a dar ese testimonio, vamos a llevar, Señor, el mensaje de perdón, de salvación, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Alabado seas, Dios. Espíritu Santo, desciende con poder en el corazón de mis hermanos y reina en ellos, Señor. Reina en ellos, cambia sus vidas, Padre. Cambia sus vidas, Señor. Tú los conoces y obra con poder. Si alguien aún, porque tú por las heridas que sufriste nos diste la sanidad, si alguien trae algún dolor, alguna enfermedad, Señor, tú ya pagaste. Cuando aquel leproso llegó a ti, que dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Yo sé que tú lo hiciste porque nos amas y quieres sanarnos, quieres recuperarnos, y ahora nosotros te pertenecemos. Tú nos sanas, Señor, así como sanaste al leproso. Tú, como le abriste los ojos a aquel ciego Bartimeo también, que recuperó la vista, también así lo haces con todos nosotros, porque, Señor, éramos ciegos pero ahora vemos, porque la luz está con nosotros. Gracias, Señor, por todo. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos que están aquí, Señor, y para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.